en los 3 módulos, y que se muestra una reflexión crítica sobre los nuevos desafíos de la enseñanza de la lengua y la literatura. Otro criterio es la capacidad de relacionar la teoría y la práctica. Tenemos material que es obligatorio, material que es complementario, es importante que ustedes manejen estos materiales, el manejo de los autores claves, de conceptos claves, y que logren establecer una vinculación entre los diferentes materiales que proponemos en la materia. También que puedan realizar citas que destaquen las características del tema a abordar, que retomen a los autores, a los conceptos claves de estos autores, y que se pueda vincular también con momentos históricos que sean importantes para esa explicación, que se mencionen representantes teóricos, identificando aportes de cada tema. Otro criterio importante a tener en cuenta es que se muestre, que se dé cuenta de un análisis crítico de las situaciones actuales y reales de las aulas, porque justamente, nosotros tenemos textos que son textos teóricos, pero tenemos que poder poner en vinculación, en relación con lo que pasa realmente en las aulas, y que nosotros como profesores lo sabemos. También el uso del lenguaje, que sea un lenguaje académico que sea claro y que sea fundamentado, y una pertinencia en la temática, esto que les decía de que no se salgan del tema solicitado, de que sea sobre lo que ustedes están mencionando, justamente porque el tiempo que tenemos para cada uno es un tiempo acotado. Y ahora pasaríamos a hacer un resumen de los contenidos. No sé si quisieran hacer algunas consultas sobre esto o pasamos directamente. Sí, profe, disculpe, quizás no entendí bien. En el momento de rendir el final, ¿ustedes nos asignan el tema en ese momento a desarrollar o podemos preparar los temas y desarrollarlos? Sí, va a depender igual de cada comisión. Si ustedes presentan un tema y nosotros vemos que está completo, que dan cuenta de lo que se vio, ya va a estar, ya está bien, pero si vemos que les falta, entonces ahí les hacemos preguntas. Perfecto, gracias. Lo que sí tengan en cuenta a la hora de preparar los temas, que esa preparación sea articulatoria de las diferentes unidades, ¿no? Que no nos quedemos solamente con, por ejemplo, el inicio o con la cartilla 1, ¿no? Sino que contemple más bien un paso, repaso, o que denote, ¿no? Esa comprensión más bien profunda sobre lo que son las problemáticas que estuvimos abordando, y que sea transversal. Perfecto. Claro. O sea, no sería, por ejemplo, lo ideal que preparen un solo módulo y que defiendan solo un módulo y que los demás queden fuera. Claro, sí, pero sí se puede presentar una temática en donde se puedan unir todos los módulos y a desarrollar, sí. Gracias. Maribel ha levantado la mano. Sí, justo lo que sería ideal, porque para darle organización a la exposición. Y si no, ya nosotros vamos realizando las preguntas. Ahora sí, perdón, Maribel. No, sí, ¿qué tal, profe? Sí, justamente mi duda también era lo que habían planteado las compañeras ahí. Entonces, ¿podemos nosotros tener como un esquema, vendría a ser nosotros armado, ¿no? En donde se articula absolutamente todos los temas en esos 10 minutos que es de examen, poder abarcar el módulo 1, módulo 2, módulo 3, diferentes autores, estaba escuchando también recién, disculpen, que necesitan también que nombremos autores y citas. ¿Es así? Sí, porque eso va a demostrar el conocimiento de ustedes y la lectura de esos textos, tanto en el material obligatorio como en el material complementario, que tienen muchos autores que son importantes y desarrollan conceptos importantes también. Bien, perfecto, profe. Muchas gracias. Tampoco es que les pedimos citas de memoria, ¿no? No es que tienen que memorizarse el fragmento. Sería más bien citas en estilo indirecto, en donde ustedes digan, cómo sostiene tal persona, todo lo que estuvimos viendo. Exactamente, en torno al texto argumentativo. Vieron que uno sustenta, ¿no?, con las opiniones que tenemos propias, pero al mismo tiempo esas opiniones propias tienen que tener su aval teórico. Entonces ahí es donde ustedes van a decir, esto está en consonancia con lo que sostiene tal autor. Y ahí comienzan a citar. ¿Alguna otra duda hasta ahora? Sí, Jimena, se puede dar en la exposición ejemplos de lo que ustedes han ido vivenciando, ¿no?, de su práctica, por ejemplo, pero no tratemos de que esos ejemplos no nos hagan quedarnos solamente en lo anecdótico. Por ahí resulta que cuando comenzamos a relacionar, perdimos los 5 primeros minutos hablando sobre algo que nos pasó en la práctica y resulta que no hicimos el desarrollo transversal y no nos dimos tiempo para pasar por los demás autores. Pero siempre y cuando ustedes puedan ir ejemplificando con la práctica sería lo ideal, porque justamente en uno de los criterios la profe les puso que tenían que articular teoría y práctica. Entonces ahí estarían dando cuenta de eso. Bueno, si no hay más dudas, más preguntas, pasamos a hacer un breve repaso por los contenidos, las unidades que estuvimos viendo, ¿no?
Dentro de lo que es el módulo 1 abordamos las problemáticas frecuentes de la enseñanza de la lengua. Ahora bien, partamos desde el nombre de nuestra materia, problemáticas de la enseñanza de la lengua y la literatura. ¿Qué tiene que quedar en claro? ¿Cuáles son esas problemáticas? Y si bien no está explícito, ¿no?, acá el tema de la oralidad, también lo estuvimos trabajando nosotros dentro de lo que es la lengua. Entonces tendríamos que articular y poder dar cuenta de la enseñanza de la lengua, la enseñanza de la literatura y la enseñanza de la oralidad. Tratar de abordar esos tres ejes. Cuando comenzamos a cuestionarnos sobre la problemática de la enseñanza de la lengua y la literatura, iniciamos en la cartilla el recorrido por las tres preguntas fundamentales que nos tenemos que ir haciendo. ¿Por qué enseñar? ¿Para qué? ¿Y cómo hacerlo? Cuando hablamos de ese por qué, tomamos a la lengua como objeto de enseñanza, ¿no? Y esta pregunta bastante frecuente que se realiza en las aulas: ¿para qué aprendo análisis de oraciones? ¿Por qué tengo que aprender clases de palabras? Y tenemos que poder nosotros responder de forma clara a esto, porque nosotros como docentes tenemos que ser primero los que sepamos qué estamos haciendo ahí y para qué les está sirviendo eso. Ustedes van a ver que cada vez se enseña menos en los colegios secundarios gramática, ¿no? Y se está dando mayor prioridad al análisis de textos literarios y a la comprensión de textos. Pero en el fondo, todo esto va porque los docentes perdieron la idea, el sentido de para qué enseñar análisis de oraciones, ¿no? Con todo lo que fue el estructuralismo, en cierto punto se terminó dando oraciones armadas, descontextualizadas, que nada tienen que ver con la realidad cotidiana, porque lamentablemente las oraciones que por ahí muchas veces nos hicieron analizar a nosotros, en donde el sujeto está al inicio, después el predicado, después el objeto, no dan cuenta de la forma en cómo hablamos nosotros a diario. Y eso llevó con el paso del tiempo a que se vaya perdiendo sentido. Entonces, es fundamental que ustedes vean en primer término cuál es la importancia de esta enseñanza. Y ahí van a poder transmitirlo a sus alumnos. Eso con respecto al por qué. En relación al para qué también, ¿no? En cuanto a lengua, en cuanto a literatura y oralidad. Y ahí quizás podemos traer el concepto de alfabetización que a nosotros nos interpela, porque siempre se le adjudica la alfabetización a lengua. Y si alfabetizar es preparar a esos sujetos para la vida, para después poder desarrollarse en la sociedad. Bueno, ¿cómo sirven entonces estos contenidos que nosotros tenemos que ir dando para ese propósito o esa finalidad? Ahí también pasamos a pensar en el cómo lo damos, ¿no? Ya tenemos claro el por qué, el para qué les va a servir después, y luego nos cuestionamos cómo. Ahí tenemos que tomar los marcos curriculares. Fundamental que todo lo que ustedes vayan viendo lo vayan relacionando y puedan ver en el diseño curricular de cada lugar del que provienen cuál es el contenido que se da en determinado año, ¿no? Para poder ir relacionando todo esto de lengua, literatura y oralidad. Eso tienen que tener claro, es como nuestra Biblia, el diseño curricular de cada provincia. También es importante ahondar en los paradigmas. Ustedes van a ver que las cartillas nos preparan, ¿no?, una cierta historia de cómo fue la enseñanza de la gramática, cómo fue la enseñanza de la lectura, de la escritura, de la literatura a lo largo del tiempo. Sabemos que han ido cambiando, ¿no?, que en cuanto a lectura y escritura son procesos, construcciones sociales, ¿no?, que no es la idea que tenemos hoy de lectura la que existió siempre. Lo mismo con gramática, lo mismo con literatura, ¿no? Desde diferentes enfoques se han ido transformando hasta llegar a ser lo que hoy entendemos nosotros por gramática, lectura, escritura o bien literatura. Entonces esos paradigmas los tenemos que tener muy en claros. También para saber desde dónde nos estamos posicionando nosotros como docentes. Si estamos más bien en un paradigma estructuralista, en un paradigma más bien socioconstructivista, ¿no? Y de modo indirecto todo esto va también en relación con los aportes más bien pedagógicos, ¿no?, de Vygotsky, Brunner, Piaget y todos los autores que nos fueron dando ese sustento, ese material de fondos sobre los procesos de enseñanza. Entonces también es importante que ustedes los tengan presentes. Es una materia que va a articular quizás varias materias que ustedes vieron a lo largo de toda la carrera, entonces por eso es justamente ahora problematizarlas. Sabemos que no hay un conocimiento que sea único y verdadero, ¿no? Todos estamos en constante construcción y para eso pueden utilizar también aportes de otras materias, de su práctica, que no nos quede solamente como una parte teórica. Y también van a tener ahí, con respecto a cómo, las innovaciones didácticas que se han ido haciendo en torno a todo lo que les dije. ¿Qué más vimos? Tenemos como autores complementarios dentro de la unidad 1 el texto de Gutiérrez Ríos, que problematiza lo que es la oralidad, y también el de Marta Marín, que nos va a dar los modelos pedagógicos lingüísticos, ¿no? Esos textos son muy importantes. Y ya más bien saliéndonos de lo que sería netamente contenido, pasamos a lo que es Ramírez Bravo. Ramírez Bravo nos va a decir el modo, o sugerir el modo en que el docente tiene que posicionarse en el aula. Entonces también es importante, porque en otras materias vimos intelectual transformador, bueno, en este caso
Ramírez Bravo también hace su aporte al respecto, y qué tipo de intelectuales tenemos que ser ahí, ¿no? Entonces, no solamente dar cuenta de lo que él dice, sino también de cómo hacemos nosotros para llevar a la práctica eso. En relación con la oralidad, por ejemplo, cómo hacemos que esa aula heterogénea, en donde conviven diferentes lenguas, sociolectos, dialectos, cronolectos, depende en dónde vamos a enseñar, se sientan todos escuchados, construir ese ambiente de respeto, y donde enseñar el español estándar, que es justamente la tarea que nos toca, no suene como un modo imperativo, ¿no? Como una imposición y algo que es así, todo lo demás está mal. Porque hay que rescatar que las demás lenguas no están mal, ¿no? Simplemente es como aprender inglés para nosotros, por ejemplo, ¿no? Es otro tipo de aprendizaje. Pero no quiere decir que las demás sean mal vistas, y eso les tiene que quedar claro a nuestros alumnos. También, esos son los únicos autores que tenemos dentro de la unidad 1 como complementarios. Pero también en la cartilla van a ver que se van desarrollando diferentes temas, ¿no? Diferentes autores que van problematizando todo esto que estamos hablando. Se va a hablar de enseñar la lengua en cuanto a norma, ¿no? En la práctica del lenguaje, su uso real, articular con gramática, el uso de la oralidad, las dificultades que hay en la comprensión, en la lectura comprensiva, ¿no? Cómo de pronto no basta con que vamos al aula y les digamos lean, ¿no? Porque el hecho de concebir la lectura como proceso implica, también retomando a Vygotsky, el andamiaje, la zona de desarrollo próximo, implica que el docente tenga que mediar ahí. No es que automáticamente uno le da el texto y los chicos comprenden. Bueno, ¿qué preguntas vamos a ir haciendo? ¿Cómo vamos a ir guiando? ¿Qué tipos de lectura podemos ir haciendo? Si hacemos una lectura entrecortada, ¿en dónde vamos focalizando? Todo eso tienen que ir ustedes pensando al momento de ir preparando la materia. Todas estas problemáticas, todo esto que nos aqueja. También vamos a ver, en cuanto a las dificultades de lectura, ¿no? Tratar de no quedarnos en las típicas preguntas que por ahí son más bien de localización. ¿Qué hace Pedrito? ¿Dónde vive? Porque por ahí, si bien a lo que nosotros buscamos es ahondar en el tiempo, en el espacio, son preguntas que están con su respuesta escrita, explícita, ¿no? En el texto. Bueno, ¿cómo lo llevamos más allá de eso? A que desarrollen un nivel de lectura más bien inferencial, ¿no? Porque sabemos que el lenguaje tiene estas dos caras, lo dicho y lo que se quiere decir. Son como las dos caras de la misma moneda. Necesitamos, tanto nosotros como nuestros alumnos, que lleguemos a eso que se quiere decir, a eso que subyace. Entonces, ahí está el conflicto en este caso de cómo encaminamos eso. Y para eso, bueno, nos van a ayudar todos los autores teóricos a repensar toda esta práctica. Siempre en relación con los contenidos obligatorios que figuran en los diseños curriculares. Luego, ¿no? De problematizar esto, vamos a pasar a la unidad 2, en donde tienen como texto complementario a Roland Barthes con El placer del texto, a Simón de Sousa con La formación de la literatura infantil y juvenil. Y si bien no son obligatorios, nosotros les hemos ido sugiriendo en el foro también otros conceptos que son fundamentales. La profe, por ejemplo, comentaba sobre el rol del mediador, ¿no? Cómo es importante a la hora de trabajar con escritura, con lectura y con lectura literaria, desarrollar un rol de mediador, ya pensando en la formación de lectores. Y también yo les sugería que lean 7 llaves para valorar las infancias de Teresa Colomer, en donde nos dan diferentes criterios que podemos utilizar para seleccionar mejor los textos de los diferentes, bueno, los textos que vamos a trabajar en las aulas, pero por sobre todo se remite a lo literario, ¿no? Y ahí cobra relevancia también Roland Barthes, porque si bien él habla del placer del texto, ustedes van a ver que se hace la distinción entre placer y goce. Y por ahí muchos en los textos que se vieron en los foros optaron por el placer o por el goce. Y la idea del autor es no tanto hacer esta delimitación de uno u otro, sino contemplar los dos. Está bien que vamos por el placer, por lo que nos gusta, por lo que nos hace felices. Justamente como docentes van a ver que mayormente elegimos lo que a nosotros nos gusta primero, y a partir de eso podemos recomendar, ¿no? Entonces también tenemos que conocer bien ese material que estamos recomendando para poder habilitar, promocionar esas lecturas y poder guiar mejor. Y también es importante ahí la parte del goce, porque él va a decir que si bien es importante el placer y el gusto, también nos tiene que plantear alguna inquietud, algún problema, porque ahí es donde se genera el conocimiento. Si mi camino es llano, no tengo ningún conflicto, yo voy feliz y contento, pero no aprendo nada, ¿no? Y en este caso es como dice el refrán, cuando uno tropieza bastantes veces, recién vamos aprendiendo, a veces por las malas. Pero bueno, en este caso, en nuestras lecturas, tratemos de que esa selección de textos no sea una selección ya analiza, en donde solamente nos guiemos porque busquemos una identificación del personaje con el alumno, en donde sea de lectura fácil. No, necesitamos que haya algún problema que se les dificulte, que aparezcan polifonía, muchas voces, que haya intertexto, que tengan que pensar que el tiempo no es siempre lineal en las historias, que a veces inicia de atrás para adelante, que a veces da diversos saltos, ¿no? Todos estos juegos temporales que se hacen en el nivel más bien narrativo. Bueno,
cómo vamos nosotros guiando eso y cómo vamos seleccionando esos textos. Todo esto dentro de lo que es la literatura, la lectura literaria y la literatura. Pensemos esta lectura literaria ya como algo que tiene un plus más que la lectura simplemente de un texto expositivo, de un texto argumentativo, porque acá demanda mayor inferencias. Entonces, mayor trabajo, porque la literatura es justamente el terreno totalmente de lo no dicho, en donde tenemos que estar nosotros, ¿no?, más preparados para interpretar todo lo que se haya querido decir, o incluso aquello que el mismo autor no sabe que quiso decir, porque es el mundo de la posibilidad. La lectura literaria reducida a moralizar o evaluar, bueno, ahí tengamos cuidado, ¿no? Nosotros no somos partidarios, en este caso, de esa literatura más bien moralizante, porque la idea, para poder ahondar en todas las lecturas, en todos los mundos posibles, es que no venga preconcebido o delimitado, encasillado de antemano, porque si no pierde sentido en el aula. Si yo quiero trabajar bullying, ¿por qué voy a desperdiciar un elemento literario si lo puedo trabajar por medio de un texto expositivo? Usemos esa literatura que sirve para todo porque no sirve para nada. Usémosla bien para que se construyan múltiples significados, múltiples sentidos, para habilitar todos esos conocimientos previos con los que cada alumno viene y llega al aula. Y bueno, vamos construyendo sentidos en conjunto. Justamente acá el último eje dice literatura infantil. Ahí es donde les decía el texto de las 7 llaves, o bien la de Simón de Sousa, para hablar de esta formación del lector, ¿no? Y bueno, este sería más o menos nuestro recorrido por el módulo 2. Luego pasamos al módulo 3, en donde ya comenzamos a concebir la lengua y la literatura no como objetos separados. Son y deben ser complementarios. Pensemos que todos los elementos que nosotros tenemos para analizar lo que es la literatura provienen de la lengua y del análisis reflexivo que vamos haciendo sobre cada término, sobre la construcción, sobre los sentidos. Entonces, es difícil concebir esto como elementos separados, porque no lo son. Son parte de un mismo sentido. Y si bien a lo largo del tiempo ha habido bastante dificultad para articular lo que es la enseñanza de lengua y la enseñanza de la literatura de manera significativa, hoy en día nosotros necesitamos que ustedes lo hagan. Para esto les va a servir preguntarse para qué, ¿no? Como les decía en un principio, si vemos las oraciones sueltas y pasan a no pertenecer a nuestro lenguaje, las vemos como extrañas, pero quizás si podemos analizar la construcción de oraciones en textos literarios, por ejemplo, y analizar cómo eso hace que cambie el significado, o bien, por ejemplo, en los artículos periodísticos, ¿no?, un análisis sobre el se o el impersonal, o sobre dónde va el verbo, y cómo va cambiando en los titulares todo el significado, la culpabilidad que se le quiere dar al que haya cometido algún hecho, ¿no? Si es un crimen, por ejemplo, que no es lo mismo decir la policía mató a un pobre niño, al niño fue asesinado por la policía, o a el policía, en donde ya solamente hablamos de uno y no de toda la policía, ¿no? Ahí tenemos mayor reflexión y estamos articulando más lengua y literatura. La literatura también como un espacio para trabajar la lengua en uso, bueno, lo que les decía, y un abordaje lúdico para favorecer la lectura, la escritura y la reflexión. Acá también tengamos cuidado, porque si bien es necesario hoy en día realizar un abordaje lúdico y se puede, por ahí nosotros pensamos que lúdicamente se trabaja en primaria o en nivel inicial, que es donde uno ve que los chicos tienen muchísimos recursos, las docentes, y luego llegamos a secundaria y no tenemos recursos, no tenemos un juego, pero puede haber. He visto juegos de la OCA literarios para transitar la lectura de una novela, juegos de cartas al estilo de Preguntados o del Uno, pero en relación con obras literarias. Entonces, va a estar bien este abordaje lúdico siempre y cuando no nos quedemos en el mero juego, en lo lúdico, y sea un elemento que sirva para favorecer esa escritura, esa lectura, esa reflexión. Porque también ahí, con respecto a la escritura, pensemos que a lo largo del tiempo se ha visto como la lectura, este bloqueo frente al papel. Bueno, porque no hay orientaciones quizás, pero si yo quiero que escriba algo, puedo darle quizás un elemento para que motive esa escritura, una estructura básica, puedo ir orientando también esa estructura. Porque nuevamente tenemos nosotros que ser mediadores en esa literatura, en esa lectura y en esa escritura, en todo momento. Y crear actividades que integren, ¿no?, el análisis crítico, que es a lo que apuntamos, es como el fin máximo de nuestra enseñanza de la lectura. ¿Y dónde se ve esto? En las producciones que realizan los alumnos. Ahí se ve si hubo o no análisis crítico. Entonces es importantísimo también que concibamos la lectura y la escritura como parte de un todo. Y la famosa reflexión metacognitiva que nos piden se ve ahí, en la escritura. Y bueno, como les dije en un principio, nuevamente nos invita acá a repensar esta diversidad lingüística, que es la que ya habíamos hablado con respecto a la oralidad, y que hacemos nosotros, que tenemos que ir a enseñar español estándar en el aula, en esa aula pluriaula, ¿no?, diversa, en donde hay distintas realidades, distintos conocimientos, distintas lenguas también. Y ahí en la unidad 3 vimos a Ana Camps, que nos va a brindar proyectos en relación con la lengua, gramática y poesía, Guastal Hernán con los juegos en relación a la gramática,
y Nadales María Rosal con la creación poética, ¿no? Son más bien orientados al taller literario. ¿Por qué? Porque en esta unidad lo que se postula es el taller literario como un elemento como para desestructurar la clase típica de lengua, ¿no? ¿Qué es el taller? Aprendemos en acción. Todo tiene un correlato con lo que se vive diariamente, con las realidades de cada uno, ¿no? Y al mismo tiempo también es muy importante porque mediante un taller uno puede articular con otras áreas. Lengua no está sola, se necesita lengua para historia, para geografía, para matemática, para todas. ¿Se puede articularlas? Sí. Hace poco hubo un concurso de matemática en donde tenían que escribir poemas matemáticos, por ejemplo. Todo un desafío, pero se puede. Se puede articular con arte perfectamente. Podemos tomar a Frida Kahlo, pinturas surrealistas, y ir trabajando también con historia, sumamente significativo, porque a cada novela, a cada cuento que nosotros vamos leyendo, trabajando, tiene su contexto histórico, tiene su marco de referencia, y es importante, incluso piensan que es más significativo poder ir articulando con todas esas disciplinas. Incluso con biología, ¿no? Hay cuentos que tienen muchísimo, como Las fuerzas extrañas de Leopoldo Lugones, de química, de anatomía, y podemos ir articulando también ahí con esa materia, y así sucesivamente con todas las del diseño. Y piensen que ahí el aprendizaje es un aprendizaje mucho más rico. Así que bueno, todo eso tenemos para pensar, para repensar, para reflexionar y para ir armando ustedes de acuerdo a su práctica, a sus vivencias, ¿no? Que denote eso, que ustedes vayan armando una reflexión de su rol como docente del área de lengua y literatura, y al mismo tiempo articule todos estos contenidos que fuimos viendo. Que bueno, si tienen alguna duda, no sé, la profe si quiere hacer algún comentario. Bueno, creo que no hay consultas. A ver en el chat. No, profe, está todo bastante claro y bien explicado para poderlo poner en palabras. Igual si les llega a surgir alguna duda, tienen habilitado el foro de consultas, no sé si lo vieron. Ahí pueden dejar cualquier duda, cualquier consulta que tengan, va a estar habilitado hasta el 25. Así que con la profe vamos a estar viendo para resolver esas dudas. Profesora, disculpe, buen día, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Profe, yo tengo una duda. Estuve escuchando y en mi caso, por ejemplo, tengo mucho del módulo 2 que yo trabajé en una obra de teatro, así que es mucha lectura, o sea, el placer de leer, pero articulado, por ejemplo, con el módulo 1 de lo que dice Vygotsky sobre el tema de ser mediador y facilitador de conocimiento. ¿Puedo articular esos dos módulos a partir de mi experiencia? Sí, igual tranquilamente también se puede articular con el módulo 2, que es la articulación de lengua y literatura, de pedagogía crítica del módulo 1 con Ramírez Bravo. Ajá. Bueno, listo, muchas gracias. Yo igual voy a ir leyendo todo nuevamente para tener una idea más, pero digo, que sea el centro de mi exposición esos dos módulos porque son los que más se ajustan a lo que yo trabajé. Sí, estaría bien. Perfecto, muchísimas gracias. Sí. Aunque de todos modos, ten en cuenta ahí que el último módulo es el que nos establece la relación más bien reflexiva para no separar lengua y literatura. Entonces, en sí los tres están muy relacionados. Entonces, tomar quizás un autor, algo de este último, o una mirada, no lo hice, pero lo podría hacer, ¿no? Por ejemplo, dar un taller. ¿Y cómo lo relacionarías? Y ahí entraría este módulo 3. Claro, porque ellos tuvieron, o sea, mi experiencia fue que ellos a partir de un cuento tenían que escribir una obra de teatro. O sea, hay mucho de escritura y lectura, ¿no? O sea, de armado de oraciones con sentido en base a algo que ya estaba escrito. Así que sí, se relacionan los tres módulos, pero rápidamente pensando ahora, es como que más los dos primeros que el tercero. Claro, pero bueno, al vos hacer la mención, ya estás relacionando también los tres. Entonces, diseñalo más bien como... Yo les recomiendo a todos que hagan un texto expositivo escrito, expositivo argumentativo, porque eso les va a permitir a ustedes después no salirse e irse por lo anecdótico, ¿no? Porque si no, por ahí nosotros creemos que vamos bien y resulta que terminamos contando la experiencia y me olvidé de la otra parte. Entonces, si ya lo tengo diagramado mediante un texto expositivo argumentativo, mediante un esquema, y yo ya sé que tengo que decir primero, después, me aseguro de no perderme en el camino. Entonces, un buen recurso que realicen esa escritura previa, además para ustedes irla analizando y ver si es que les falta algo, si pueden articular con algún otro autor, ¿no? E ir reflexionando también sobre lo que ustedes, sobre su propio proceso. ¿No hay más dudas? Cualquier cosa, no. Si no, nos preguntan por mensajería interna también.
Silvina. Sí, el tema del tiempo es un tema que he tenido a lo largo de toda la carrera. Recién ahora en el coloquio he podido llegar sobre la chicharra. ¿Cómo es? Hay que estructurarlo para 10 minutos exactamente, más digamos así. Sí, cada uno tiene 10 minutos porque piensen que son muchos los que tienen que exponer. Además de exponer, nosotras tenemos que evaluarlos, así que eso también nos lleva tiempo. No mucho, pero de todas formas tenemos que en ese momento darles la nota. Y por eso está estipulado que sea 10 minutos para cada uno. Listo, y solamente, perdón, en esos 10 minutos, digamos, tenemos interrumpido llegado el caso de que, como ustedes explican, no estemos cumpliendo con esta pauta argumentativa y transversal. Si no, tenemos nuestros 10 minutos. Exactamente, sí. Sí. Ustedes diagramen su exposición, van hablando y si nosotros vemos que ya estamos casi sobre el tiempo y todavía hay conceptos que no fueron abordados o necesitan no reforzar, les vamos a ir haciendo preguntas porque quizás no forman parte de ese diagrama, pero sí lo saben, sí los tienen, porque bueno, estuvieron haciendo todos los foros, leyendo los textos, trabajando, entonces están los contenidos. Y lo que les decía, el texto escrito, ustedes también les permite calcular, ¿no? 2 minutos por carilla, entonces saben que no se pueden exceder. También les ayuda ahí con el tiempo, quizás grabarse previamente, ir ensayando todo esto, porque bueno, también es parte del ser docente esta dramatización, ¿no? Que hacemos en el aula, que hacemos al momento de exponer. La puesta en escena. Qué bien. Si no hay más dudas, terminamos acá. Gracias, profesor. Muchas gracias por las orientaciones. Muchas gracias. Éxitos en el examen final, nos estamos viendo pronto. Hasta luego a todos. Perdón.